Hola queridos hermanos, bienvenidos a este programa de la vida en la divina voluntad. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo vivir nuestra vida unida a la vida de Cristo. Y es que esto es algo muy sencillo. Y lo que tenemos que hacer es invitar a Jesús a hacer cada una de las actividades a lo largo del día con nosotros, ¿sí? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es a levantarnos, ¿sí? Decirle a Jesús, Jesús, ven, vamos a cambiarnos, vamos a asearnos, vamos a barrer, vamos a caminar, ¿sí? Vamos de compras. Y entonces vamos a ir invitando a Jesús a hacer las cosas que nosotros hacemos, de tal forma que nosotros vamos a ir uniendo nuestra vida a la vida de Él. Y entonces, ¿esto qué va a hacer? Vamos a empezar con hacerlo con una actividad, ¿sí? En cuanto nos acordemos, hagámoslo. Y entonces invitemos a Jesús en esa actividad, ya sea comer, lavar los trastes, y le vamos a decir, Señor, vamos a hacerlo juntos. Y invitemos también a la Santísima Virgen. Y entonces de esta manera se va a formar un acto en la divina voluntad, ¿sí? Y ese acto va a generar luz, una luz divina, que va a llamar a otros actos, ¿sí? Como lo dice en los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, va a llamar más actos divinos que van a estar unidos a su vida y que nosotros, conforme vayamos uniendo cada vez más actos y cada vez más invitaciones a nuestro Señor, que le hagamos para que venga a actuar en nosotros, vamos a ir viendo cómo Él nos va haciendo acordarnos de una forma más seguida de Él a lo largo del día. De tal forma que va a llegar un momento en el que nosotros vamos a acordarnos de Él en todo momento y vamos a tener el martirio de atención, ¿sí? Que es el que, independientemente de que hagamos lo que estemos haciendo, nosotros vamos a estar pensando en Jesús y vamos a estar dándole gloria a Jesús en esa actividad que nosotros estemos haciendo. Ya no lo vamos a hacer, por ejemplo, ya no vamos a comer por el fin de cumplir la necesidad fisiológica del alimento, sino que vamos a comer porque Jesús así lo quiere y porque nosotros queremos comer con Jesús. Y entonces haremos ese cambio de intención que nos pide Jesús para vivir en la divina voluntad. Que no es un cambio de acciones, es un cambio de actitud y es un cambio de intención, ¿sí? ¿Para qué voy a hacer? ¿Para qué voy a comer? No voy a comer para nutrirme o no voy a comer para estar sano, sino que voy a comer para darle gloria a Dios. Voy a comer para comer con Jesús, ¿sí? Ya no va a ser un fin terrenal, sino va a ser un fin divino, un fin celestial. Y de esta manera, además de estar dándole gloria a Dios en cada uno de estos momentos, vamos a darnos cuenta que no podemos invitar a Jesús a cometer un pecado. Vamos a darnos cuenta que no podemos invitar a Jesús a hablar mal de otra persona. O no podemos invitar a Jesús a ver una telenovela en donde se hablen vulgaridades, ¿sí? No vamos a invitar a Jesús a decir groserías. Porque en el momento que nosotros hagamos eso, vamos a saber que Jesús no va a estar ahí acompañándonos. Y en cambio, si lavamos los trastes con Jesús, vamos a sentir su compañía. Y vamos a ver pequeños milagros que se van a ir dando en nuestra vida. Y conforme nosotros vayamos teniendo ese martirio de atención, porque vamos a estar pidiéndole a Jesús que esté con nosotros, vamos a ir formando hostias vivas. Por eso es muy importante que estemos en gracia, ¿sí? En gracia de Dios, confesados, que podamos comulgar lo más seguido posible. Y de esa manera los actos que unamos, ¿sí? Van a tener una mayor perfección, porque no vamos a estar en el pecado, no vamos a estar en un estado alejado de Dios, sino que vamos a estar en una unión íntima con Él. Y entonces, estando en estado de gracia, la divina voluntad puede actuar de una mejor manera que si nosotros estamos en pecado. Y nos iremos dando cuenta, claro, obviamente nos iremos dando cuenta en los pecados veniales. En los pecados mortales Jesús no va a estar presente, ¿sí? Y en los pecados veniales vamos a darnos cuenta que Jesús nos dice, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a ver eso. Y entonces nosotros diremos, no, eso no lo tengo que ver, eso no lo tengo que hacer. No tengo que
contarle esto a las personas, ¿sí? Porque nos daremos cuenta que eso es algo que a Dios no le está gustando. Y de esa manera nosotros estaremos dejando el pecado venial deliberado, como lo llegó a hacer en su momento Conchita Cabrera de Armidaya. Llegó un punto en el que ya no cometía pecados veniales deliberados, ¿sí? Ya no cometía ni un pecado. Ella no vivió en la divina voluntad porque en ese momento todavía no estaban a la luz los escritos de Luisa Picarreta y todavía no había vida divina. Una vez que Luisa nos da esos escritos, entonces sí ya puede haber, ya se abre esta oportunidad del don de la divina voluntad, que se abre con Luisa Picarreta, y entonces sí ya los santos posteriores a Luisa Picarreta ya pueden tener una santidad divina. Entonces de esta manera nosotros, al ir trabajando en esto, podemos llegar a este estado de no cometer ningún pecado mortal ni venial y estar en una unión íntima con Dios. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y de una manera mejor cada uno de los sufrimientos que tenemos en el día, ¿sí? Si nos pegamos, si nos duele la cabeza, si tenemos mucho calor, si tenemos mucho frío, si alguien nos hizo enojar, ¿sí? Todo eso lo vamos a ir uniendo a nuestro Señor Jesucristo, y además lo vamos a unir a la pasión. Entonces lo vamos a unir, por ejemplo, un dolor de cabeza lo unimos a la coronación de espinas, ¿sí? A veces nos duele la espalda porque nos sentamos mal, porque dormimos mal, y entonces ese dolor lo podemos unir a la flagelación de nuestro Señor. Y le decimos: Señor, te ofrezco este dolor y lo uno a los sufrimientos que tuviste cuando te flagelaron. Y además te pido que vengas y lo sufras conmigo, ¿sí? Lo invitamos a sufrir también, porque a veces nosotros pensamos que tenemos que invitar a Jesús solamente a las cosas que para nosotros son alegres o que para nosotros son buenas, ¿no? Y entonces en una tristeza, en un sufrimiento, en un dolor, decimos: no, ahí no lo invito, porque pobre Jesús, ¿no? ¿Cómo lo voy a invitar a un dolor? Pues no, eso es lo que Él quiere, que nosotros lo invitemos a ese dolor, porque en ese dolor Jesús nos va a santificar. En ese dolor nosotros vamos a unirlo a la pasión y además vamos a consolar a Jesús en su pasión, y vamos a ser corredentores, porque estamos uniendo ese dolor que nosotros estamos viviendo a ese momento de la pasión de Cristo. Y entonces nosotros estamos siendo partícipes con Cristo en la pasión, y Cristo está siendo consolado por nosotros en su pasión, ¿sí? Entonces es una maravilla unir los sufrimientos que tenemos diario, desde un pequeño dolor, ¿sí? Cuando nos pegamos, ¿no?, por accidente en un codo o en la mano, eso ya es un dolor que nosotros podemos ofrecer a Jesús. Podemos ofrecer cualquier tristeza, podemos ofrecer cualquier dolor que tengamos y cualquier enfermedad, porque todas, unidas a la pasión de Cristo, harán del sufrimiento algo salvífico, harán del sufrimiento que nosotros tengamos un consuelo para Jesús, y además nosotros estaremos siendo corredentores con Jesús, uniéndonos a la pasión de Jesús, uniéndonos a ese momento en la eternidad de Dios. Entonces es muy importante que nosotros hagamos la unión de todos los actos y de todas nuestras situaciones a lo largo del día con Cristo. Entonces para esto vamos a empezar, como les había comentado, con algo muy sencillo. Una actividad, la que quieran, únanla, ¿sí? Díganle al Señor: Señor, vamos a barrer, vamos a lavar los trastes, vamos a comer. Y a partir de ahí, Dios empezará a obrar. Y Dios dará esa luz que va a emanar de la divina voluntad, que va a emanar del acto divino que nosotros estamos haciendo. Y empezarán a venir más actos y más actos y más actos, hasta que lleguemos a un punto en el que nosotros ya estaremos con un martirio de atención tal que prácticamente ya estaremos viviendo en la divina voluntad. Entonces es muy importante que nosotros hagamos esto, y de esta manera iremos dejando muchos pecados, y lo dejaremos de una manera muchísimo más rápida, y tendremos una liberación, una sanación muchísimo más rápida que con los métodos que tradicionalmente se utilizan en la iglesia, ¿sí? Y además nosotros tendremos una sanación silenciosa, porque será Cristo quien esté sanando de una forma interna, y el maligno no podrá atacar de una manera tan fácil, ¿sí? Cuando hacemos
alguna oración de liberación o un sacerdote hace alguna oración de liberación por nosotros, generalmente hay algún ataque del maligno o hay alguna venganza. En cambio, cuando se hace desde el punto de la divina voluntad, el que Cristo esté dentro de nosotros impide que el maligno ataque, o que el ataque sea tan agresivo como si no estuviera Cristo en nosotros, ¿sí? Entonces, el hacerlo desde la divina voluntad, aunque sean las mismas oraciones, pero que nosotros digamos, Jesús, vamos a hacer estas oraciones, hace que Jesús esté rezando esas oraciones y hace que Jesús esté sanando, pero Él está sanando en nosotros y hace que la acción del maligno, la venganza del maligno o el ataque del maligno, no pueda llegar con la fuerza que llegaría si no estuviera Jesús. Incluso puede hacer que no llegue, ¿sí? Y que no tengamos el ataque. Entonces es muy importante invitar a Jesús en la oración y en cada una de las acciones que nosotros hagamos en el día. Entonces a eso los invito hoy, queridos hermanos, a que nos unamos, a que unamos todas nuestras acciones a Jesús y que unamos todos nuestros sufrimientos a su pasión. Cuídense mucho y no se pierdan toda la programación que tenemos para ustedes.